Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto que estén un buen número de personas en esta charla. Sí, voy a presentarme. Eh, Mi nombre es Walter Chung, estoy transmitiendo desde la ciudad de Lima. Y agradezco, por supuesto, a los amigos organizadores de toda la jornada, por supuesto, el tema de el cultivo de una cultura de paz no es fácil, mucho menos en estos tiempos, donde los quienes deben dar el ejemplo en realidad están haciendo tremendas faltas en la ética y la moral, y estaba hablando del caso de Israel y Palestina, ¿no? Entonces, mi formación en realidad es de ingeniero mecánico. Yo trabajo en ese tema he trabajado muchos años y todavía lo hago, pero también desde hace muchos años he estado involucrado en el tema de la psicología, en el tema de la formación, desarrollo personal, y tengo una maestría en psicología educativa y del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, desde toda esta actividad, siempre he visto que hay una ausencia de precisiones en el tema de lo psicológico. Podemos ver, y ustedes seguramente lo ven, los TikToks de una serie de psicólogos opinando, por ejemplo, sobre el amor, sobre las conductas. Y ahí hay una serie de imprecisiones desde mi punto de vista, desde mi modelo. Evidentemente entiendo que la mayoría de ustedes están en formación en psicología y está muy bien que hay distintas corrientes y cada corriente tiene su modelo, tiene su esquema para tratar de afrontar y visualizar, digamos, la problemática a intervenir, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a mostrar es un modelo. No pretende ser la panacea, pero sí, desde mi formación de ingeniería, me gusta mucho el uso de esquemas claros, de una imaginería más precisa y que nos pueda dar definición o ayudar a definir y también a transmitir, en este caso, a las personas que estamos atendiendo, y nos podamos ir entendiendo de cómo funcionamos, ¿verdad? Así que ese es el tema. Desde este amigo, yo voy a poner la referencia, este amigo Mario Rodríguez, argentino. Él tiene un libro llamado Apuntes de Psicología, donde describe todo este esquema. Así que yo me voy a centrar básicamente en hacer una descripción bastante coloquial del esquema, de lo que llamamos un esquema del psiquismo. ¿Sí? Eso. Así que de eso se va a tratar y vamos a ir deteniendo esta conversación que nos tomará, ojalá, unos 40 minutos, y luego damos pie a que vayamos conversando, ¿sí? Si tenemos el tiempo suficiente, y si no, pues siempre voy a estar a disposición para cualquier intercambio sobre este tema, ¿ya? Así que le voy a permitir compartir un PowerPoint para que nos ayude a seguir en esta conversación y vamos conversando. Si alguien tiene una pregunta o lo pone por el chat y ahí a lo mejor me pueden ayudar, o si no, lo vemos en las pausas. Bien, ok, estamos. En este slide está la referencia, el libro Apuntes de Psicología que les he mencionado.
Y esto también les puedo dar el link donde ustedes lo pueden descargar. Así que vamos a iniciar esta conversación. En realidad el psiquismo y el psiquismo humano es bueno verlo como un desarrollo de la vida, ¿sí? La vida en general se ha manifestado de muchísimas formas y muchas especies o expresiones de la vida se han ido desapareciendo en el tiempo. Porque los seres vivos tienen necesidades pues, que buscan satisfacer, ¿verdad? Para adaptarse, y si no se adaptan al cambio, y si no se adaptan a su medio, pues van desapareciendo, ¿sí? Esta relación de un ser vivo, que imagínate una célula, ¿verdad? Un elemento unicelular o una ameba, en fin, una bacteria, eh, está en equilibrio inestable con el medio. Y ya desde ahí podemos detectar una especie de psiquismo, aparte del cuerpo que vemos, aparte de la célula que vemos, ahí adentro está funcionando algún tipo de coordinación mínima, ¿sí? Entonces, en esa relación de esta ser vivo con su medio, tiene que enfrentarse a él y tiene que adaptarse porque el medio cambia continuamente. Y entonces si no se adapta, va a morir, ¿sí? Entonces, este psiquismo tiene que lidiar con ese continuo cambio del medio y como paradoja, para adaptarse al medio, también tiene que hacer cambios internos. Esta vida o ese psiquismo, que aparentemente es un coordinador de esta vida que está expresándose, tiene básicamente tres funciones, ¿sí? Tres funciones que tienen que ver con reproducción, con locomoción y con nutrición. Si lo vemos un poquito más en detalle, esa reproducción es interna porque va regenerando células y también es externa porque va multiplicándose, ¿sí? Siguiendo instintos, así le llamamos ahora, de lo que es la preservación de la vida del individuo y también de la especie. Y por supuesto, para lidiar con ese medio, tiene que moverse, buscar alimentos, porque no todo llega muy rápido, y eso hace que también se mueva hacia afuera, ¿verdad? Pero también que transporte estas sustancias hacia adentro. Y ahí adentro establece un sistema de selección de partículas que le ayudan a vivir y otras que no tanto, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya la vida, ya ese psiquismo que permite que la vida se exprese, está desde hace muchísimo tiempo. Entonces, podemos ir viendo este tema. Ya el día de ayer, un compañero, Gonzalo García Huidobro, hizo una explicación un poquito más amplia de este tema. No nos vamos a detallar mucho más en esta pequeña charla, pero en la medida que la vida se va haciendo más compleja, en la medida que los seres vivos van encontrándose con mayores dificultades, van también adaptándose y van encontrando esta lucha con el medio. Por lo tanto, la adaptación creciente en un medio es un elemento importante, vital, para poder seguir subsistiendo, ¿sí? Y esta adaptación solo es posible en la medida que también yo me transformo, o ese ser vivo se va transformando en esa lucha, digamos, ¿no? Aparente lucha, porque no es nada fácil. Y, venimos todos de no sé cuántos millones, 12 millones de periodo de evolución, etc. Entonces, así siguiendo, y para abreviar mucho, también esa vida se ha ido convirtiendo, pues, transformando, ¿no? En las distintas especies, mamíferos, en fin, toda la historia del ser humano, que se ha ido complejificando, y que también
partiendo de una experiencia individual, también ha tenido que ir incorporando lo social y hasta ha llevado todo el tema de su memoria personal a nivel externo, ¿verdad? Aún desde los grabados en las cavernas a, por ejemplo, ahora las nubes, donde ustedes tienen sus cursos, sus anotaciones, ¿no? Un crecimiento espectacular, impresionante. Pero todo es posible, y allí en el libro está bastante más escrito, y es muy interesante ver cómo este psiquismo, desde las células mismas, está operando aún en nosotros desde el punto de vista reproductivo, ¿no? Estos impulsos reproductivos, desde el punto de vista de locomoción o transporte, y también desde el punto de vista del metabolismo. Todo eso ha ido transformándose mucho. Quedando entonces el psiquismo del ser humano como un coordinador de la estructura ser vivo y medio, o una coordinación de la estructura conciencia-mundo. Como ven aquí, el resultado de esta coordinación es un equilibrio inestable, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando a partir de ahora del psiquismo del ser humano. Y cada uno de ustedes, y yo también, por supuesto, tenemos esa estructura, ese psiquismo funcionando y que utiliza, digamos, el cuerpo, la parte fisiológica, biológica que nosotros vemos, para hacer cosas en el mundo. La teoría conductista pone, por ejemplo, en un esquema de triple relación de contingencia, en la línea de condicionamiento operante, un esquema como este. Es decir, que cuando habla de conducta, habla de que hay estímulos discriminantes que afectan a un organismo, y aquí está cualquier ser vivo en principio, pero también las personas, y este organismo emite respuestas, y dentro de esas respuestas pueden haber estímulos reforzadores que también regresan al mismo individuo. A mí no me ha gustado mucho, nunca me ha gustado este esquema, pero yo personalmente prefiero un esquema así. Entonces, si ponemos los mismos elementos que estaba indicando aquí, bueno, este organismo recibe una cantidad de estímulos, bastantes estímulos, de los cuales algunos pueden ser discriminantes o muy particulares, que van a generar respuestas diversas, pero también respuestas particulares asociadas a estos estímulos, y de las respuestas, muchos de ellos serán también, a su vez, estímulos reforzadores de la conducta. ¿Sí? Entonces es el mismo esquema de una teoría conductista que lo podemos reflejar así. A mí me es un poquito más amigable, ¿verdad? Entonces, en base a esto, vamos a entrar a un primer acercamiento de lo que es la conducta. Como digo, y para los que han entrado recientemente, lo que voy a describir aquí es un modelo, una forma de tratar de interpretar cómo diablos es que funcionamos. A ninguno de nosotros nos han dado manual de funcionamiento. ¿Ah? Simplemente aparecimos en el mundo, abrimos los ojos y no sabíamos qué cosa es esto, ¿verdad? Y en el camino, ustedes con menos años, yo con más años, pero igual, que en el camino nos hemos ido formando y hemos ido desarrollando una cantidad de conductas. Entonces, el comportamiento desde el lado de la psicología del nuevo humanismo, y lo voy a llamar así, con un cierto atrevimiento, pero sí es un aporte a esa línea humanista que se desarrolla antes de la década del 50. Esta psicología se ha desarrollado después del 75, y expresado en libros en los inicios de los 90. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es un psiquismo humano, vamos a centrarnos en eso, digamos tú, ¿sí?
que recibe estímulos y responde. En este momento ustedes están recibiendo mis estímulos, por ejemplo, sonoros, visuales, y en base a eso hay siempre una respuesta. Vamos a ver qué tipo de respuesta, pero siempre hay, permanentemente. Entonces, adentro de este psiquismo, ¿sí?, siendo el psiquismo algo mucho más complejo, hay algún tipo de coordinador al cual le vamos a llamar conciencia, y esta conciencia es la que produce a través de los aparatos internos estas respuestas. Y así como yo estoy dando respuestas, en este caso mi voz, ¿ah?, esta voz yo también me escucho, ¿verdad? Entonces recibo como realimentación y también me veo, hay una pantallita aquí, o también yo me siento lo que estoy moviendo mis brazos, mis manos. Entonces todo eso regresa como retroalimentación. Pero no solamente es una retroalimentación desde el punto de vista de lo que mi cuerpo hace afuera, sino que yo también siento, por ejemplo, puedo estar sintiéndome nervioso, puedo estar sintiéndome contento, y todo eso también es una retroalimentación interna, ¿sí? Entonces, si este psiquismo lo dibujamos así, quiere decir que aquí, este borde, ¿verdad?, esta línea que separa mundo externo y mundo interno, es nuestra piel, ¿no es cierto? Es nuestra piel. Entonces nos vamos a quedar con este esquema básico de comportamiento. Si vamos a meternos a interpretar un poquito más las cosas que pasan en nuestra mente, también podemos hacerlo con un poquito más de detalle. Pero primero revisamos o revisemos todo esto de por dónde entra la información. Todos nosotros hemos tenido una formación donde desde pequeños nos han dicho que tenemos 5 sentidos, ¿no? Sentidos externos, de donde nos damos cuenta de las cosas. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Me están mirando. Ahí hay estos 2 sentidos. En el cuarto hay además otros ruidos. Seguramente a lo mejor alguien está comiendo un chicle o está tomando un café, ¿verdad? Entonces, todo eso nos estamos enterando a través de estos sentidos. Pero ¿cómo nos enteramos del hambre? ¿Cómo nos enteramos del dolor de estómago? ¿Cómo nos enteramos de las emociones, como decía, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de lo que pasa adentro de nuestro cuerpo? Bueno, hay unos sentidos de los cuales no se habla mucho, y estos son los sentidos internos, y que tienen una cantidad de información. Así como recibimos muchísima información del medio externo, hay muchísima información desde el medio interno que a veces no estamos dándole pelota, no le estamos atendiendo, ¿sí? La senestesia es un conjunto de señales, termoceptores, baroceptores, quimioceptores, en fin, que tiene todo el cuerpo, y que también en este momento a ustedes también les está dando una información. Ya son las 12 y algo, algunos tienen hambre, ¿ah? Entonces, todo eso que están sintiendo se está grabando junto con la conferencia. Entonces, la senestesia es aquello interno que nos da esa información de nuestras respuestas internas. También la kinestesia, solo para mencionarlo de pasada, nos da información de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. No le damos mucha pelota porque eso está como sabido, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que estamos sentados, yo estoy sentado y siento que estoy sentado, pero no es porque yo lo veo, sino porque lo siento. Entonces, estos sentidos en realidad son los que nos dan una tremenda información, impresionante información, y que la psicología no le está dando todavía mucha cabida, porque es más difícil, por supuesto, de entender, pero es muy importante, es muy importante.
A veces a ustedes les habrá pasado, tal vez con su pareja o con su mamá, que de repente piensan en ella, uy, le voy a llamar, y en ese momento entra la llamada. ¿Cómo se dieron cuenta? Por ninguno de los 5 sentidos externos, segurísimo, sino por algún tipo de sensación que ustedes pescaron. Entonces esos sentidos vienen, o esa señal viene a través de la sinestesia. Muy bien, entonces vamos a meternos en este esquema del psiquismo. Quiere decir que todos nosotros, todos ustedes están recibiendo estímulos, ¿verdad? No solamente lo que yo hablo, están sintiendo, por ejemplo, la sensación de dónde están ustedes sentados, la sensación interna, ¿verdad? La cierta incomodidad, tal vez de la silla. Todo eso está sucediendo. Entonces recibimos estímulos de afuera de nuestro cuerpo, es decir, afuera de nuestra piel, para decir una cosa, pero también estímulos internos. Y estos estímulos, estas señales que llegan a este organismo, a esta persona, a ti, ¿verdad? Llegan a través de unos aparatos que vamos a simplificarlos, esquematizarlos, por eso este es un esquema, como sentidos. Y estos sentidos envían una señal hacia algún lado, llamados percepciones. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo, y ustedes seguramente ya lo han ido estudiando. Esta señal de luz que me da mi computadora llega a mi ojo como fotones, por ejemplo, se traduce a través de un lente, impacta en unos bastoncillos, y estos bastoncillos, en un racimo bastante grande, traducen esa señal en una señal bioeléctrica, uniforme. ¿Y qué quiere decir? Que lo que se transmite al interior del psiquismo no es la señal luminosa, ni tampoco la señal de calor, por ejemplo, ni tampoco la señal gustativa. Todos esos estímulos entran a estos aparatos, y estos aparatos son, en técnica se llama transductores, donde toman una señal y lo traducen y lo envían a conciencia, siendo conciencia un aparato coordinador, ¿sí? No solamente voy a hacer toda esta descripción en forma bastante rápida, ¿verdad? No nos vamos a meter con mucho detalle, cada línea de estas implicaría un montón de explicaciones. Pero entonces lo que envía no es solamente la percepción visual, sino todos los sentidos. Todos los sentidos en este momento en tu cuerpo están enviando señales biocodificadas. Pero no solamente a conciencia, sino también a memoria, ¿sí? Porque tú sabes lo que has hecho hace 5 minutos, hace 10 minutos, dónde has estado, que has estado conversando con alguien. Todas esas acciones que tienes llegan a través de sentidos y va a memoria, y memoria hace un proceso de reminiscencia, envía una señal, y es por eso, por ejemplo, que ustedes me pueden entender y yo les entendería también, porque este lenguaje, esta codificación, que en realidad son pulsos de presión en el aire que van a un receptor y ahí se traduce, va por internet, etc. Esta señal auditiva está decodificándose a través de su memoria, es decir, las palabras ya las hemos aprendido, y es por eso que este cotejo entre lo percibido y la memoria y la reminiscencia produce una inconsciencia, produce una comprensión. ¿Y qué cosa hace conciencia? Bueno, aquí estamos poniendo también en este cuadradito memoria. ¿Pero qué es memoria, verdad? Memoria es todo lo que tú has aprendido. Y no es solamente experiencia personal, sino principalmente experiencia social, es decir, cultura. Todo lo que sabe un pueblo es cultura. Por lo tanto, todo eso está en tu memoria. Y es por eso que nos podemos entender, ¿verdad?
y hay un montón de experiencias internas que se van decodificando las cosas que vas experimentando. Bueno, ¿y qué cosa hace conciencia para seguir en este esquema? Conciencia lo que hace es emite una imagen. Fíjense, cada temita de estas, cada flechita requiere una ampliación tremenda y aquí hay muchísimas consecuencias. Conciencia emite imagen. Conciencia articula una imagen del mundo. Conciencia viene trabajando millones de años, ¿verdad? Y tiene sistemas de respuesta bastante automatizadas y otras bastante más nuevas, ¿no? Ahí hablamos del cerebro reptiliano, del cerebro más nuevo, digamos, o frontal y todo lo demás. Pero lo que hace conciencia es arma una imagen del mundo, ¿sí? Lo que tú percibes se traduce en una imagen. Vamos a entrar en esto en detalle. Y esta imagen, que en realidad no es una imagen, sino es igual que en las percepciones, son conjunto de señales, también la conciencia lanza un conjunto de señales al cuerpo, ¿verdad? Que tiene dentro de la estructura del cuerpo aparatos de respuesta o centros de respuesta, llamémosle así. Estos centros de respuesta responden especializadamente, ¿sí? No es que hayan localizaciones fijas, sino que son grupos de aparatos que responden. Por ejemplo, hay respuestas vegetativos sexuales, ¿verdad? Si ustedes comen algo, van a haber respuestas internas, porque el psiquismo también se encarga de todo este desarrollo automático, digamos, del que no nos fijamos mucho. Hay respuestas motrices, ¿verdad? Hay respuestas emotivas y hay respuestas intelectuales. Esto, por supuesto, es un esquema bastante pedagógico, ¿sí? Entonces, esta imagen lo que hace es produce respuestas de distinto tipo. Hay un ejemplo bastante sencillo. A todos nos debe haber pasado que en un momento que estás cruzando la calle distraído, distraída, por el rabillo del ojo ves que viene un auto y frena. Bueno, entonces, ¿qué cosa pasa? Alguien que está mirándote, ¿qué cosa es lo primero que ve? Lo primero que ve es que uno o salta o se contrae esperando el golpe, por ejemplo, ¿no? O sea, ves una respuesta motriz primero. Pero luego viene toda la cantidad de emociones, ¿verdad? El susto, una emoción muy fuerte, y luego comienzas a pensar qué hubiera pasado, qué se ha creído, en fin, todo ese tipo de desarrollos. Pero lo que no vemos es que en realidad la primera respuesta ha sido vegetativa, que es básicamente a través de la adrenalina, ¿verdad? Que se generan hormonas frente al peligro y eso hace que se disparen todas las otras respuestas. Entonces, en este momento, a pesar de que ustedes pueden estar tranquilos escuchando la charla, tenemos respuestas intelectuales, por ejemplo, a lo mejor están pensando y tratando de entender lo que yo digo. Hay respuestas emotivas, porque estarán tranquilos o inquietos, por ejemplo, estarán contentos o un poco preocupados. Hay respuestas motrices, porque todos tenemos una cierta tonicidad muscular o estamos haciendo algo, y también hay respuestas vegetativas, ¿sí? Frente a un conjunto de imágenes que están pasando dentro de nuestra cabeza, creadas por esta continuo datos que están llegando, y estos centros dan respuestas, algunas más hacia afuera, como es el caso de la movilización, la motricidad, ¿verdad? También el vegetativo da respuesta hacia afuera, uno se pone a sudar, se pone rojo, ¿no? Pero la emoción y el intelecto generalmente se expresan más adentro, ¿verdad? Las ideas, todo esto que está pasando en tu cabeza, está produciéndose en este momento y entonces hay respuestas hacia afuera que
la misma persona, tú mismo te puedes dar cuenta que lo haces, y eso es un feedback, una retroalimentación, pero también hay respuestas internas, porque tú te puedes dar cuenta de tus pensamientos que la persona de afuera no se da cuenta, ¿verdad? O de tus emociones, o de tu tono muscular, todo eso lo tienes también como retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay registros de esa respuesta y ese registro se produce por la vía de los sentidos internos, ¿sí? Entonces aquí ya estamos teniendo una cierta paquete casi completo de cómo funcionamos, cómo funcionas tú, ¿sí? Voy a repetir un poquitito, es decir, tenemos estímulos que llegan a sentidos, los sentidos se envían como percepción internamente a la conciencia, también graban estas sensaciones, lo llevan a memoria, memoria hace cotejo y este cotejo lo envía a conciencia y conciencia en base a la percepción y a los recuerdos elabora un conjunto de imágenes que disparan respuestas tanto externas como internas. ¿Sí? No es tan complicado, no es tan complicado. Permiten a uno entender lo que pasa, por ejemplo, cuando algo me asusta, ¿no? Miro algo, traduzco, mi memoria me dice que una vez a mí me pasó tal cosa, entonces en base a eso emito una imagen que genera emociones, en este caso de temor, por ejemplo, ¿no? Y frente a eso, pues doy respuestas donde se notan mi temor, pero también mis emociones, yo las percibo. Pero ¿quién percibe esto? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? Bueno, me voy a atrever a poner aquí a este yo. ¿Por qué? Porque el yo es una función de la misma conciencia, es un epifenómeno de la conciencia. La conciencia se puede ver a sí misma, ¿no? Yo tengo conciencia de mí, se dice. Entonces, tú, estás en este esquema, en esta posición. ¿Por qué? Porque puedes ver lo que está elaborando tu conciencia. Tú puedes darte cuenta de, por ejemplo, tus pensamientos, ¿no? Que es una respuesta que produce tu psiquismo. Tú puedes ver, entre comillas, tus emociones, te das cuenta, tú sientes tu cuerpo, tú sientes el movimiento vegetativo de tu cuerpo. Por lo tanto, aquí estás. Vamos a dejarlo ahí, en este esquema, ¿sí? Entonces, para ir avanzando y tratando siempre de poner figuritas, y para entender qué pasa en esta zona, dice esta metáfora, ¿sí? Entonces, sentidos se envían a través de percepción de lo que yo veo, de lo que me sucede, y mi memoria envía a través de mis recuerdos, señales, que van, yo diría, a una especie de computadora central, donde tiene mecanismos ya habituales, ya codificados, ¿sí? Con los cuales responde al mundo, y esta respuesta de esta computadora a través de un proyector interno proyecta en una pantalla de 3 dimensiones, que le podemos llamar espacio de representación, proyecta la imagen. Entonces tú te puedes dar cuenta de la imagen que se está proyectando. Y aquí vamos a llegar a algún punto que puede explicar desde este modelo qué es lo que está pasando en general con todos nosotros.
Entonces, esto es lo que pasa figurativamente dentro de la conciencia. Entonces, adicionalmente, vamos a mencionarlos, hay mecanismos de reversibilidad. Es decir, el yo tiene capacidad para ir a buscar información de los recuerdos. En este caso, yo puedo tratar de escuchar a ver qué cosa está, con qué cómo ha sido ese ruido, quién lo ha producido, qué cosa será. Entonces, con la atención, conciencia tiene no solamente a través del yo, sino a través de un mecanismo que se llama atención, puede dirigir y traer a presencia determinados fenómenos de conciencia. En este caso, puede ir hacia sentidos mediante la apercepción, o también puede ir a buscar en memoria, a ver qué cosa pasó el año pasado, dónde estuve, en qué fiesta estuve en la Navidad pasada, y uno va directamente a memoria y busca también a través de la evocación. Y otro elemento, y aquí completamos el esquema del psiquismo, es que ese aparato coordinador de conciencia funciona ahora más o menos en un nivel que le podemos un nivel de funcionamiento que le podemos llamar vigilia. Es decir, estamos más o menos atentos, podemos hacer operaciones matemáticas, ¿verdad? Podemos hacer abstracciones, etc. Pero en la medida que nos vamos durmiendo, porque han comido mucho, porque ya están muy cansados, qué sé yo, ese nivel de conciencia baja y se acerca al sueño, pasando por un nivel que se llama de semisueño, donde hay mucho efecto onírico, hasta ir a sueño. Y en el sueño, como todos sabemos, que es muy reparador, pero también hay una serie de operaciones que se hacen en sueño y que ya no funciona la conciencia como en vigilia, ¿no? Ahí no puedes hacer operaciones matemáticas, no puedes abstraer nada, simplemente se desarrolla de una manera muy asociativa, con una lógica muy distinta, y esas imágenes de sueño generalmente oscilan, salen, digamos, y uno oscila en el día en un estado así medio dormido, ¿no? Tal vez al levantarse, y luego en el día, cuando vas teniendo más necesidad de operar eficazmente en el mundo, vas hacia un nivel mucho más alto de conciencia que es vigilia. Aquí yo haría un pequeño alto antes de seguir avanzando, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Todo esto seguramente les es un poco nuevo, aunque no es tan nuevo, se ha hecho hace 50 años. Pero bueno, no está muy metida en el sistema académico. Bueno, tienen ustedes el libro para poder indagar más y por supuesto podemos conversarlo en cualquier otra oportunidad y les voy a dejar mi contacto. Bien, entonces aquí hay una serie de temas que uno podría comenzar a preguntarse. Por ejemplo, una primera pregunta es, ¿y dónde está el inconsciente? Bueno, en este esquema todo es conciencia, simplemente que la conciencia trabaja en distintos niveles. ¿Sí? Entonces, en este esquema no existe inconsciente. Por ejemplo, esa es una pregunta, una respuesta rápida. Otro tema, fíjense, si aquí estás tú mirando lo que produce tu conciencia, quiere decir que tú no miras afuera. Quiere decir que todo está filtrado por los sentidos. Y quiere decir tal vez que todo está interpretado según lo que tienes en memoria. Por lo tanto, lo que tú ves en el del mundo es simplemente una
interpretación muy personal. Por lo tanto, la verdad objetiva no existe. Y todavía hay psicólogos hablando de realidades objetivas, y eso no existe. Todas son realidades subjetivas. Cada uno de nosotros es un multiverso. No es posible mirar una taza desde el mismo punto de vista, es imposible, por ejemplo. Y así podríamos ir sacando una serie de consecuencias. Entonces, lo que tal vez está pasando es algo así, que alguien lo puso en la red, que tú no miras lo que está aquí afuera, tú solamente miras una imagen que tú construyes, o mejor dicho, que tu conciencia construye. Por ejemplo, para quedarme con esta figura del huevo frito, uno mira el huevo frito y a alguien le gustará y otras personas dirán, ¡ah, qué asco! La cantidad de aceite. Entonces, esas dos miradas son interpretaciones absolutamente distintas del mundo, sensaciones distintas del mundo, de ese huevo frito, que aparentemente es algo muy simple. Y no es cierto. ¿Okay? Bien. ¿Qué consecuencias tiene esto? Entremos un poquito a especular. Entonces la mente interpreta y representa el mundo asignando los objetos y las formas, para incluir todos los contenidos de la conciencia, significados y valores. La mente no es pasiva, la mente es activa. Tu mente, tu cerebro está en este momento traduciendo permanentemente lo que te llega de afuera y lo que te llega de tu cuerpo. ¿Okay? Lo interesante es que tú puedes darte cuenta solamente si estás despierto, es decir, si estás en una actitud de autoconciencia. Y el 99.9 de las personas en el mundo, y ustedes, por supuesto, no están despiertos. Están creyendo que lo que construyen en su cabeza es el mundo, que así son las cosas. Y que fulano de tal es un imbécil, ¿no? O que, no sé, todo ese tipo de interpretaciones ustedes creen que es cierto. Y no es cierto. O volviendo al huevo frito, que ese huevo es un asco. Y eso no es cierto. Eso es una interpretación que tú haces basado en experiencias que te han sucedido, ¿no? Y eso lo explica muy bien el conductismo y tantas otras aportes a esta traducción del mundo. Y esto es muy serio. Si ustedes están estudiando psicología, como yo también lo hice, es bien interesante ver las consecuencias que tiene esto. ¿Sí? Entonces vivimos en una ilusión continua, permanente. Y la mayor ilusión es que, por ejemplo, creemos que estamos despiertos en este momento. Y estoy seguro que algunos están mirando su TikTok, están ahí pensando en cosas del examen que viene y están pensando y pensando y pensando y no están despiertos, están metidos dentro de su propia cabeza. Y ni están entendiendo lo que yo estoy diciendo, no porque sea tan importante, sino porque están en una mecánica, en un hábito permanente de estar observándose, ni observándose, sino metidos e identificados con sus propias imágenes. Entonces, por ejemplo, uno piensa que la conciencia es pasiva, es decir, nosotros recibimos información de fuera, y no es cierto, las cosas afuera no hay significados, afuera no hay valores, todo eso está en ti. Y en ti es distinto a
la cámara vecina. Es decir, que todos nosotros tienen miradas muy particulares de la vida. Y eso es así porque así funciona tu aparato. ¿Sí? Uno piensa que el mundo es tal como uno lo ve y no es cierto. Esta interpretación del mundo es muy particular. Y cada uno ve las cosas de su manera. Y esto tiene consecuencias muy serias, por lo menos, por ejemplo, para valorar la diversidad. Pero la otra, para no entrar en discusiones tontas y largas, ¿verdad? Que lo único que trae es lío y no estoy entendiendo que la otra persona está percibiendo las cosas de otra manera y tiene todo el derecho, así como yo. Entonces, el que observa no es el mundo. Tú eres, en el fondo, y vamos a verlo es un poquito, eres una persona que observa, pero no eres lo observado. Y sin embargo, eso es lo que todos creemos. Y sobre este tema, ya hace 4000 años, han dado las instrucciones, o 2600 años, el señor Buda ya ha dicho cómo es la cuestión, pero no aprendemos. Y no sé cuántas generaciones de psicólogos han pasado, pero todavía no aprendemos. ¿Sí? Pero a lo mejor ahora estamos en una situación global mucho más crítica que nos va a obligar, nos está obligando a entender esto, porque si no, no hay salida. Por ejemplo, en algunas películas también se han puesto animaciones, que las emociones son las que generan pensamientos, y no es cierto. En este modelo planteamos son las imágenes que la conciencia cree la que da respuestas emotivas, intelectuales y todo lo demás, pero por supuesto que se retroalimentan, ¿no? Sí, claro que sí. Pero lo que disparan son las imágenes y es allí donde debiéramos poder tener el control y cambiar para que todas las respuestas cambien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es nuevo y todavía está ahí. Sí, las consecuencias son bien serias para nuestro estar en el mundo con forma personal y mucho más si vamos a intervenir, a ayudar, a intentar ayudar a otras personas. Bien, entra entonces en la última parte para cumplir esta hora de exposición y sé que todo está muy rápido, ¿verdad? Entonces, si ponemos este dibujito de manera distinta, lo que tenemos acá es que tú estás mirando dos pantallas. Así como ahora estás mirando tal vez una computadora, todos miramos permanentemente dos pantallas. Una que se arma con las percepciones y otra que se arma con la representación. Y estas dos pantallas arman dos, llamémosle, paisajes internos que nos imponen el mundo, o digamos nuestra estructura, nuestra maquinaria, y que no la podemos separar. Entonces, cuando uno mira algo, uno tiene información, entre comillas, objetiva, que viene de los sentidos, pero también yo pongo los valores, y esas dos paisajes son uno. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo entro a una fiesta y ahí veo, ¿vale? Cuando yo entro, que alguien me mira y luego habla algo con otro amigo, un amigo de al lado. Eso es lo que veo, pero yo entro en trompos y digo, uy, ¿de qué se le estará diciendo? Si yo, tal vez lo que yo le dije, le está contando, y qué mal, y todo ese rollo se produce dentro
Y lo único que tú has visto es que esas dos personas me han mirado y están hablando. O la típica, ¿verdad? Has quedado con alguien en un sitio que te va a llamar a tal hora y que no te llama. Y si no llama, ¿y por qué me llamará? Etcétera, ¿no? Entonces se suelta todo ese rollo y lo único que sucede en realidad es que no te ha llamado. Entonces, esos dos paisajes son uno y el lío está en toda la parte de la interpretación que hace conciencia en función de experiencias, memorias, expectativas, creencias, etcétera, etcétera. Entonces, así estamos viendo las cosas en este momento, ¿verdad? En este momento. Y podríamos darnos cuenta, ¿sí? Esos dos paisajes están siempre unidos, pero si ni yo, en vez de estar pegado a la pantalla, como en este caso, que es lo que siempre sucede, donde yo estoy viendo y eso creo que es la realidad, yo puedo hacer lo que ahora se llama difusión cognitiva, es decir, darme cuenta que yo observo y ahí produzco una desidentificación con las imágenes que se producen en mi cabeza. Entonces, tengo una chica que siente que le vienen voces, sí, eres un inútil, no puedes nada, mejor no te vayas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vienen representaciones internas, pero si ella se da cuenta de que eso es una representación automática que hace su mecanismo habitual de conciencia, de memoria, ¿verdad? Con su memoria, eh, puede dejar de tener esa influencia tan nefasta como podría ser ese tipo de pensamientos obsesivos. ¿Cómo? Simplemente dándome cuenta que lo que yo observo es una representación. ¿Sí? Entonces es muy interesante entrar en este tipo de preguntas, ¿verdad? Porque uno tendría que preguntarse quién soy. La pregunta clave para todo proceso de conocimiento es quién eres. Entonces, ¿qué cosa uno dice? Ah, yo soy hija de fulana, yo vengo de tal sitio, yo soy psicólogo, yo soy. Pero eso es mentira. Tú estás simplemente recurriendo a tu memoria para explicarte, pero eso es tu memoria. Tú eres quien está observando esa operación. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Creo que aquí tenía algunas imágenes. Bueno, eso. ¿Cuál es el lío? Que toda la gente, inclusive ustedes, ¿verdad? Perdón, están dormidas. Perdón. Sí. Eh, las personas pasan la mayor parte de su vida fusionadas con sus propias elaboraciones mentales. Esta es la clave de todo sufrimiento. ¿Sí? Perdón. No le quité un temporizador. Entonces las personas sueñan, no viven, se pierden lo que están viviendo. Entonces uno está metido todo el día en estas representaciones, perdón, y no percibe claramente lo que son las intenciones que están, digamos, que tú tienes, y tampoco puedes direccionar tu vida en medio de todo ese laberinto de imágenes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede. ¿Sí? En un vistazo tenemos cosas que pasan en el mundo, pero estos llegan y hay una actividad interna en tu conciencia que va haciendo esta interpretación. Para terminar, y estar a tiempo,
Entonces, lo mismo, si lo llevo a una imagen, en una sola, simplificando más, tendríamos esto, ¿verdad? Entonces, dentro de tu conciencia, la conciencia, debido al acondicionamiento de memoria, debido a la formación que hemos tenido, tiene una cantidad de acciones y conductas repetitivas que siempre las va a manejar en función de las imágenes que yo produzco. Pero si yo me desapego internamente, puedo canalizar a través de la atención nuevas conductas hacia el mundo y hacia mí mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver si miramos una taza de café, ¿verdad? En realidad nosotros vemos mucho más. No vemos solamente el café, sino que también recordamos su aroma, vemos su procedencia, sabemos un montón de cosas, y todo eso está en memoria, no está en la taza de café. Mucho más complicado cuando quien vemos es una persona, ¿sí? Porque esa persona, pues, a lo mejor produce una serie de atracciones, sensaciones, en fin, que no están afuera, ¿verdad? Y en fin, esto daría pie a una cantidad de otros comentarios. Bien, con esto terminaría esta exposición rápida, muy veloz, de este esquema que vale la pena que le den una mirada, es mi opinión, para eso le he tratado de compartírselos. Y nada, este tipo de miradas tiene una serie de consecuencias y por supuesto deviene en una forma terapéutica un poquito distinta. No tanto uno interviniendo en la otra persona, sino más bien dándole herramientas para que la otra persona, el paciente, pues como le llamen, haga su propio proceso de autoliberación. ¿Sí? Esa es la idea, que cada uno de nosotros tiene dentro de sí todas las posibilidades para ir comprendiendo y solucionando cosas. A lo mejor le faltan algunas pequeñas herramientas, pero el 99 punto y tantos por ciento puede hacerlo. Evidentemente hay disfunciones mucho más complicadas, con consecuencias más fisiológicas, que tienen que ser trabajadas con especialistas, de acuerdo, pero con este esquema es posible trabajar desde una nueva óptica. Yo les agradezco el tiempo y ahí tienen un poco estos esquemas. Si es necesario alguna información, encantado de compartirlo a través de los organizadores. Y estamos en hora. Sí, muchas gracias, estimado docente Walter. Desde la Facultad de Psicología le damos las gracias por este bonito conversatorio. Bueno, Muchísimas gracias y magnífico. cualquier cosa quedamos pendientes. Bueno, Edison, ¿querías participar? Creo que pusiste una manito por ahí. Ah, sí, muy buenos días. Quería realizarle una pregunta nada más. Claro que sí. Eh, en este caso, justamente el último apartado que mencionó, el tipo de miradas con consecuencias, ¿cómo tendría a repercutir en este caso esa mirada consecutiva que mencionó ante un paciente? Bueno, frente a un paciente, evidentemente cada uno de nosotros tiene una mirada absolutamente distinta. Evidentemente, en la primera sesión, donde buscamos hacer contacto y establecer un vínculo, una de las posiciones que está bastante bien desarrollada ya del terapeuta es ponerse a servicio de la otra persona, por ejemplo, y tratar con preguntas
muy socráticas, de entender cuál es su dolencia, ¿verdad? Y en base a eso uno va también tratando de ayudar, pero principalmente buscando que la otra persona vaya haciendo comprensiones de qué es lo que le sucede. Entonces, evidentemente, el esquema terapéutico del psiquismo que uno tiene es el que guiaría al terapeuta, ¿verdad? Tal como ustedes conocen, y le iría haciendo preguntas y poniendo en situación como para que esa persona también vaya entendiendo su propio proceso. Frente a una pregunta genérica, podría responder esto en forma genérica también, ¿no? Sabiendo que es imposible que yo sepa, sienta o viva lo que él está viviendo. Eso no es posible. Pero hay algunas aproximaciones que uno podría inducir, suponer, y desde ese punto de vista muy respetuosamente preguntar. Pero sí, evidentemente, es una intervención. Hay algunas líneas de psicología que plantean hasta ni intervenir. Yo creo que no. Hay que intervenir. Agrego, estamos en una época muy particular de la historia. Es importante que todos nos demos cuenta de eso. Estamos en una época de confluencia civilizatoria y vamos a pasar a ser una sola civilización debido a toda esta comunicación, todo este internet y toda esta maravilla que tenemos. Entonces, estamos en una época también donde vamos a enfrentar tres grandes crisis. Una, la climática, que ya todas la estamos sufriendo, que puede llevar a que este planeta entre en una crisis muy seria. Pero también viene una crisis económica muy fuerte y puede haber una crisis nuclear muy fuerte con estos jueguitos de guerra que están pasando en todas partes. Entonces, ustedes, chicos, ¿ah?, que están enfrentando una salida al mundo, ¿ah?, que dentro de poco seguramente van a ir a buscar trabajo, ¿ah?, están sufriendo el lío de no tener futuro, ¿no? Esto que Greta Thunberg ha denunciado, están jugando con nuestro futuro, es absolutamente cierto. Y el no tener futuro, que el futuro sea tan incierto, genera en todos una cierta incertidumbre que a veces es muy grande, y estamos ahorita en una tremenda pandemia que no se ha hecho tan visible, pero que ya viene sabiéndose desde hace tiempo, y es la pandemia de la depresión. Es decir, y ustedes lo saben, yo enseño en una universidad y hay un lío de crecimiento de gente con depresiones de distinto grado. ¿Y qué es la depresión? Es ausencia de futuro, quitando, por supuesto, las depresiones que tienen otro tipo de origen. Entonces, ese es un tema. ¿Y cuál es entonces el papel de un psicólogo? El papel de un psicólogo tiene que ser, creo yo, es una mera opinión personal, tiene que ser revolucionario. No puede aceptar un sistema violento, autoritario, patriarcal, etcétera, etcétera, como lo conocemos, que tanto daño está haciendo. Y tampoco podemos aceptar conductas sociales no éticas. Y lo vemos en los políticos y en toda la gente que tiene poder. Y lo vemos en un sistema capitalista donde lo más importante es el dinero y el resultado y no las personas. Entonces, sí, los psicólogos creo que tenemos esa obligación de quitar el velo y dar las herramientas para que eso se haga. Bueno, no quiero tomarles más el tiempo, pero muchas gracias por la pregunta. ¿Sí? Sí, muchas gracias.